Muy bien, es un privilegio poder estar otra vez en este medio, poder comunicarnos con ustedes, poder llegar a su casa, a su lugar donde se encuentran y poder también compartir de estos temas tan interesantes. Queremos dar un saludo muy especial aquí de la ciudad de Bogotá, donde está la central de la Unión Colombiana. Hoy tengo la oportunidad de estar aquí en compañía de Samuel Becerra. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Buenos días. Y entonces vamos a dar inicio al estudio de la lección de esta semana, pero primero vamos a pedir la bendición de Dios en una oración, por favor. Oremos. Eterno Padre que estás en el cielo, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias por este tiempo que nos regalas en tu misericordia. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos bíblicos. Nos identificamos con estos personajes, pero vemos un mensaje de esperanza, de salvación, de vida eterna, del trato de Jesús con los discípulos, y sabemos que de esa manera también nos trata a nosotros. Bendícenos en este estudio, lo entregamos en tus manos, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos permita vivir tu enseñanza. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a recordar la temática que tenemos para hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante, la continuación de esta temática que hemos venido analizando durante estos últimos trimestres. Y el título de la lección de esta semana es Bienaventurados los que creen. Y está dividido en unos subtítulos, como es Méritos del Redentor. Un segundo subtítulo, Ausencia y Pérdida. Otro subtítulo, Duda e Incredulidad. Y la pregunta 6 tiene un subtítulo, No seáis incrédulos. La pregunta 7 y última, Bienaventurados los que creen. Hermano Samuel, cuéntenos entonces en la introducción de la lección, a ver qué podemos, cómo podemos ubicarnos a través del tema que vamos a ver hoy. Es una historia muy emblemática, muy mencionada hasta en los dichos populares, ¿no? Como hasta no ver no hay que creer, como dice Tomás, y esa es la historia que vamos a estudiar precisamente en el día de hoy. En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar con aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Entonces hubo como un apocalipsis, hubo una revelación para su vida, y precisamente en la nota de la pregunta 3 nuevamente va a mostrar que la falta de la revelación de Jesús en su vida fue lo que le llevó a la duda. Pero él se reveló y logró quitar esa duda, afortunadamente, ¿no? Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad que rara vez rara vez vencida por la controversia. Entonces Jesús no comenzó a pelear, a contradecirle, sino a orientarle, ¿no? A madurar esa falta de fe, de confianza que él tenía. Se pone más bien en guardia aquella persona con la que peleamos o armamos una controversia, se pone en guardia, haya nuevo apoyo y se excusa. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes oirá el reconocimiento de Tomás, Señor mío y Dios mío. Creo que este reconocimiento es una declaración de fe de las más gloriosas de la Biblia, al reconocer a Cristo en su deidad, este nombre divino, Señor, y claramente identificado en la segunda frase, Dios mío, que miraremos en el cierre, en la séptima pregunta. Entonces, realmente es una lección muy maravillosa. Así es, entonces vamos a introducirnos en las preguntas que tenemos para esta lección. Y en la primera pregunta dice, después de la muerte de Jesús, ¿los creyentes aún recibirían el perdón ofreciendo sacrificio a animales? Ya, indudablemente que ya no se debía dar. Este hecho estaba evidenciado, era una exigencia en el Antiguo Testamento, en este antiguo pacto. Vemos que Jesús en la Santa Cena establece un nuevo pacto. Vemos que Jesús en su muerte, como lo hemos estudiado en lecciones anteriores, el velo del templo no se rasgó de arriba abajo, mostrando que esto ya no tenía ninguna validez,
Y en el texto que tenemos aquí en Hebreos 10, pues nos muestra que la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Era algo simbólico, era algo ilustrativo, ya había pasado este símbolo, el propósito de la ilustración había terminado. Como dice San Juan 1:29, Cristo, el Cordero de Dios, ya había sido sacrificado. Entonces, de tal manera, Cristo, que es nuestra Pascua, dice también San Pablo a los Corintios, ya se había cumplido todas estas fiestas, todas estas ceremonias, entonces ya no tenía ninguna función a través de los sacrificios de animales. Así es, interesante entonces cómo esta parte era la que el Señor Jesús quería de que ellos reconocieran también, ¿no? Que todo ese sistema de sacrificios había terminado, ¿no? Esa semana había terminado y ahora debía dirigirse directamente era al Salvador, al Señor Jesús. Y ahí era que los discípulos debían entender el propósito de todos estos asuntos que habían sucedido, que hasta ahí todavía no había sido del todo entendido. Y para nosotros también, ¿no? Hoy el mundo necesita también entender lo mismo, ¿no? Que ya no tenemos otro medio como ellos tenían los sacrificios, los corderitos, sino que ya tenemos el medio especial que ha sido dado, que es nuestro Señor Jesucristo. Así Amén. Es. En la nota pues hay unos imperativos, hay dos notas, digamos. En la primera parte de esta nota hay 6 verbos muy enfáticos a propósito de esa sentencia bíblica que hemos estudiado desde la semana pasada. A los que remitieres los pecados les son remitidos. Y en ese trabajo hay un trabajo ministerial, pastoral, ahí de ayuda, muy maravilloso. Y dicen, dad el mayor relieve a este pensamiento al trabajar por los que yerran. Segundo, dirigid todo ojo a Cristo. Tercero, tengan los pastores tierno cuidado por el rebaño de la dehesa del Señor. Cuarto, hablen a los que yerran de la misericordia perdonadora del Salvador. Y quinto, alienten al pecador a arrepentirse y a creer a aquel que puede perdonarle. Y por último dice, sexto, declaren sobre la autoridad de la palabra de Dios. Y ya en la última parte nos toma un texto de San Juan hablando, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces aparece el tema del perdón, pero es condicional. ¿Condicional a qué? Dice, si confesamos, sí. Y más adelante en la nota dice, a los que se arrepienten. Entonces hay perdón de Dios, pero debe haber confesión y arrepentimiento genuino. Eso sería como de la nota de la primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta en esta secuencia tan maravillosa. Méritos del Redentor. Los méritos no estaban en los corderos, en los toros ni en nada, sino solamente en Cristo. ¿En qué nombre o por los méritos de quién iban los discípulos a predicar el arrepentimiento y remisión de pecados en Jerusalén, así como también en cualquier otra parte del mundo? Pastor Humberto. Muy bien, aquí encontramos algo interesante y es que ahora el nombre y los méritos no estaban en los animales, no estaban en ninguno de los apóstoles, sino que aquí se nos presenta directamente es el nombre de Jesús. Y por eso el texto bíblico dice así, ¿no? Y le dijo, así que está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase, luego dice, en su nombre el arrepentimiento del perdón de pecados a todas las naciones. Entonces, ese es el nombre, ese es los méritos que nosotros podemos predicar, que las personas deben de conocer, y por eso el apóstol también dice, en ningún otro hay salvación, ¿no? Porque no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro asunto que se haya dejado en que podamos ser salvos, sino el Señor Jesús, ¿no? Hoy en día los seres humanos han colocado otros medios, ¿no? Sí. Para decir, alcanzar la salvación, para alcanzar el perdón de los pecados. Pero según la Biblia no encontramos otro medio, no encontramos otra persona, tampoco, no hay otra persona, sino el único en el cual podemos nosotros saber que esos méritos son los que nos salvan, que esos son los méritos para alcanzar el perdón de los pecados, es el Señor Jesús.
Exacto, entonces vemos en esta pregunta pues el autor del perdón, indudablemente que es el Señor Jesucristo, como menciona el pastor, y el alcance del perdón no solo era para los judíos, comenzaba en Jerusalén, pero llegaba hasta todas las naciones, ¿no? Y el nombre de Jesús, pues su mismo nombre tiene ese matiz, ese significado, ¿no? Jesús Salvador. O desde el Antiguo Testamento, Josué o Yeshua, Jesús, Jehová salva. Entonces es en Dios quien únicamente en sus méritos se encuentra ese perdón. Filipenses 2:9, San Pablo dice que se le ha dado un nuevo nombre que es sobre todo nombre. Entonces en el nombre de Jesús hay perdón, hay salvación, hay esperanza que aparece en este mensaje y en esta lección. Muy bien, hace 8 días, en la semana pasada, el tema anterior nos hablaba de que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, ¿no? Aquel momento cuando llegaron los 2 caminantes de Emaús, estaban allí ellos reunidos, tanto que los caminantes de Emaús tocaron, ¿no? Y no les abrieron así fácilmente, pero allí en esa ocasión se presentó el Señor Jesús, ¿no? Por primera vez al grupo de personas que estaban allí. Pero había una persona ausente allí. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Por eso el subtítulo dice ausencia y también pérdida. Y la pregunta número 3 dice, ¿estaba Tomás con los otros discípulos cuando Jesús apareció ante ellos por primera vez? ¿Qué gran privilegio se perdió entonces? Cuéntenos. Sí, es sorprendente, ¿no? El gran privilegio de ver al Señor Jesucristo, y San Juan, como uno de los más cercanos discípulos del Señor Jesús, registra en su Evangelio, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es lamentable, ¿no? Esta ausencia fue fatal, como dice el subtítulo, le trajo una pérdida. Y pues notamos es que él estaba aislado, y podemos entonces afirmar que en el aislamiento va a florecer la duda, la incredulidad, la desconfianza. Nosotros estamos llamados a estar en comunidad, a vivir en hermandad. Tristemente, el alejamiento de este grupo, de esta comunidad, podríamos decir de la iglesia, ¿sí? Personas que se alejan de la iglesia, que comienzan a dudar, que comienzan a decir, no, pero yo mejor me reúno solo. La duda puede florecer en sus vidas y vienen complicaciones para ellos. Eso sucedió también con los 2 discípulos a Emaús que hemos estudiado recientemente. También se fueron por allá solos y estaban descorazonados, estaban con grandes preocupaciones. Y encuentro aún otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el caso de San Juan el Bautista, que el gran predicador, este hombre de Dios, el ungido de Dios, el que iba a presentar al Mesías, pero vemos que cuando él está encarcelado, cuando él está en el aislamiento, también vienen las dudas a su corazón y a su vida, y comienza a preguntarse, ¿será que este es verdaderamente el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y mandó una comisión de discípulos. Entonces, no solamente el aislamiento de los miembros de iglesia, de los hermanos, sino el alejamiento también de Cristo, como pasó con Tomás, le llevó entonces a la duda y se perdió el privilegio. Yo en la nota, en la parte media dice, y hería su vanidad el pensar que su maestro se revelase a todos los discípulos excepto a él. Cristo se había revelado a los discípulos, pero entonces, como él no estaba precisamente en el lugar indicado, se perdió esta revelación. Necesitamos también nosotros una revelación, un apocalipsis del Señor Jesucristo, y al estar con él nuestra vida es transformada categóricamente. Así es. Yo aquí en esta pregunta, hermano Samuel, yo he encontrado muchas lecciones para nosotros también, ¿no? Y algunas usted las ha mencionado ya. Porque aquí el subtítulo dice ausencia y pérdida, ¿no? Ausencia y pérdida. Ahora en la aplicación en nuestra vida, como usted ya mencionó un poco, de pronto podemos pasar la misma experiencia, ¿no? Y ojalá que no sea así. Yo puedo también quizás motivar a estas personas que a veces se descuida la reunión, se descuida la asistencia a estos privilegios que el Señor nos ha regalado,
como era el privilegio que tenían los discípulos, estar juntos, orando, compartiendo juntos, motivándose de pronto en este momento de desesperación. Tomás perdió esta oportunidad. ¿Por qué? Por no ir a la reunión, por no asistir. Allí se manifestó el Señor Jesús y en esa manifestación no estaba Él. Por eso dice, Tomás no estaba con ellos. Hoy quizás puede ser Juan, Mateo, Andrés, cualquiera de nosotros, que ojalá el Señor Jesús no pueda decir no estaba con ellos, sino que podamos participar de los privilegios que Dios nos ha regalado. El no asistir a las reuniones, el no asistir a los cultos, a los servicios donde podemos estar, podemos tener una gran pérdida. Tomás sufrió una gran pérdida y fue la pérdida de quizás haber visto ahí inicialmente al Señor Jesús y no haber pasado esa experiencia que tuvo que pasar, como lo vamos a ver en el transcurso de la lección, ¿no? Y estas dos cosas que también yo encontré, que usted mencionó una de ellas, que de pronto razones por las cuales comenzó Tomás a llenarse de duda, ¿no? Una de ellas nos dice la nota, si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podría haber entonces otra esperanza de un reino terrenal, decía Judas, ¿no? Él no podía aceptar eso, ¿no? Si Jesús resucitó, no podía haber otra esperanza de un reino terrenal. Pero aparte de eso, había otra, dice, y era la que mencionó el hermano Samuel, y era la benignidad que había en su corazón, el saber de que cómo era posible que el Señor Jesús se hubiera manifestado a otras personas y no a él. Esto tampoco lo podía aceptar esto. Y entonces estas dos cosas lo llenaron de incredulidad, de duda, de lobreguez y otras cosas, ¿no? Y entonces es una lección también para nuestra vida, ¿no? No podemos dejarnos de llevar de estos asuntos porque Satanás trabaja ahí para llevarnos a la incredulidad y tristemente poder perder nuestros privilegios que tenemos, ¿no? Exacto, la incredulidad fue el pecado característico del pueblo de Israel, ¿no? Por su falta de fe no entraron a la tierra prometida y es uno de los temas que aparecen en el libro de Hebreos, pero es una constante también para nuestra época. En el siguiente subtítulo encontramos un binomio ahí, la duda y la incredulidad, como sinónimos, como elementos que siempre van a estar allí afectándonos. Dice, aunque había oído las noticias, estaba entonces enterado, ¿no? Era un hecho público, sí. Varias personas lo comentaban, los discípulos. Estaba listo para creer en la resurrección de Jesús. ¿Qué precisaba él para estar convencido? Muy bien, aquí hay algo interesante y es que había información que ella había conocido. Había escuchado a otras personas y aún a sus propios hermanos, los discípulos, que habían comentado, sus compañeros que habían comentado de que al Señor Jesús hemos visto y se ha manifestado. Él escuchó el relato, la experiencia que habían tenido esa noche cuando el Señor Jesús se presentó ante ellos, que también se presentó ante Pedro, que las mujeres, todos estos relatos lo había escuchado Tomás, ¿no? Pero dice, aunque había oído estas noticias, dice, ¿estaba listo para creer en la resurrección de Jesús? No estaba listo todavía. ¿Por qué? Porque como ya vimos y como ya se mencionó, la duda comenzó a crear un problema serio en Tomás. La duda lo llevó entonces a no aceptar ninguna de estas experiencias, no aceptar ninguna de estas palabras que le dijeron los compañeros, tanto que dijo, si no viere en sus manos los clavos y metiere también mi dedo, tocaré allí la llaga de las heridas o mi mano en el costado, no creeré. A eso llegó Tomás, tomar un asunto radical. Ustedes me pueden decir, me pueden mencionar todo esto, lo que sea, pero de mi parte yo no voy a creer hasta no tocar, hasta no ver, hasta no sentir, hasta que yo esté allí viviendo esa experiencia, ¿no? Entonces, estas cosas nos llevan también a pensar en nuestra vida, ¿no? Muchas veces nosotros podemos escuchar experiencias maravillosas seguramente de algunos hermanos,
de la experiencia que ellos han tenido y que puede ser una bendición para nosotros. Pero ¿qué sucede? Nos pasa como Tomás. De pronto, si yo no tengo esa experiencia, si yo no soy el que la vivo, no creo en esa experiencia y pierdo la bendición que seguramente puedo tener de que mis hermanos, mis compañeros pueden también hacer que mi vida espiritual pueda crecer, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ahí estaba esta realidad de Tomás, ¿no? Si no viene, y por eso es que San Pablo nos ratifica, no es por vista, sino es por fe que debemos nosotros avanzar. Pero digamos que el cuadro se hace más trágico y quizás el lente uno lo tiene enfocado en Tomás, pero cuando vemos el texto de San Marcos 16:14, en esa última parte dice, y les reprochó su incredulidad, y está hablando de los 11. Sí. Entonces no solo era Tomás el que estaba con incredulidad, habla de la dureza de su corazón. Parece que estuviésemos leyendo los relatos en Números por allí, cuando la dureza de Israel también se daba en ese peregrinaje, ¿no? Y acá en el Nuevo Testamento esta dureza, porque no habían creído. Y el hecho era que tenían suficientes evidencias, porque no era un solo individuo, no era María Magdalena, María la Madre de Jesús o Salomé, estaba Juan, estaba también Pedro, que habían ido allá a la tumba y que ese testimonio, estaban los 2 discípulos de Emaús, entonces que habían aparecido, dice, pero ellos porque no habían creído a los que le habían visto, los varios, plural, que encontramos allí, ¿no? Y sorprendente que la última parte de la nota dice de Tomás que él amaba ardientemente a su Señor, pero permitía que los celos y la incredulidad dominasen su mente y su corazón. Entonces es preocupante esta radiografía y pues que eso no nos vaya a pasar a nosotros, ¿no? Sí. Así como el Señor Jesús reprendió a sus discípulos y especialmente a Tomás, nos puede reprender hoy también a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por los celos o por la incredulidad. Tomás se dejó llevar por los celos, o sea, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a los demás se le manifestó? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué a los demás? ¿Y por qué a mí no? ¿Sí? Y eso mismo puede haber en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué fulanito? ¿Por qué perencejo? ¿Por qué aquel? ¿Por qué a mí no? Y perdemos la bendición de Dios. Y esa experiencia de Tomás puede ser nuestra experiencia, pero ahí está el Señor para reprendernos también seguramente en esa situación. Bien, vamos a avanzar un poco más. Sobre este mismo subtítulo, duda y incredulidad, encontramos la pregunta número 5, que dice, ¿qué sucedió una semana después? ¿Qué invitó a hacer Jesús a Tomás? Impresionante que pase ese lapso de tiempo, ¿no? 7 días que hubiesen sido 7 días maravillosos, de alegría, de gozo, de un saber, de una convicción que Cristo estaba resucitado, de contarle eso a otras personas, pero creo que esos 8 días, esta semana, fueron muy trágicos para Tomás, de tinieblas, de duda, de incertidumbre, de dolor, de preocupación, de falta de fe. Y es por eso que ahora inmediatamente Jesús hace esta segunda aparición grupal, y el registro del Evangelio es que ahora sí con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, mostrando algo supremamente milagroso, y nuevamente también, como lo hemos estudiado en la lección de la semana pasada, ese saludo tan significativo, paz a vosotros, el chalón de Dios, ese chalón que significa los círculos completos, tener la plenitud de Dios. Y vemos que, digamos, Tomás estaba fracturado, su fe estaba fracturada, su relación con la iglesia estaba fracturada, no tenía esa unidad. Entonces la paz de Dios es la que podía darle esa unidad, ese vínculo que él necesitaba. Y al decirle de esta manera a Tomás, al dirigirse, como lo vemos en la nota, es una manifestación de la deidad de Cristo Jesús. Volviéndose hacia Tomás dijo, mete tu dedo aquí y ve mis manos. Estas palabras demostraban que él conocía los pensamientos y las palabras de Tomás. El discípulo, acosado por la duda, sabía que ninguno de sus compañeros que había visto a Jesús antes le había informado a ellos. Por último dice que él reconoció entonces como su Señor al que tenía delante de sí.
era evidente, ¿no? No deseaba otra prueba. Qué bonito cambio. Su corazón palpitó de gozo y se echó a los pies de Jesús clamando: Señor mío y Dios mío. Así es, qué interesante. Y quiero de pronto detenerme una partecita en esa parte que usted mencionó, hermano Samuel, la parte que dice: conocía los pensamientos y conocía las palabras. Y allá fue donde llegó el Señor Jesús a Tomás. Tomás sabía de que nadie, ninguno de los discípulos se había encontrado en esa semana, ¿no? Porque habían pasado 8 días. Sí. En esa semana nadie se había encontrado con el Señor Jesús para decirle: vea, Tomás está diciendo esto. No, él sabía muy bien que esas palabras que el Señor Jesús le estaba diciendo era lo que él había pensado, lo que él había expresado, y ahora el Señor Jesús las trajo a su memoria, ¿no? Y entonces es una reflexión también para nosotros. Él te conoce también a ti. Él sabe tus pensamientos, Él conoce tus pensamientos, sus palabras, allá nomás de pronto que ha hablado a solas. Pero interesante, eso lo está conociendo el Señor Jesús. Y ahí está también seguramente escuchando el Señor Jesús ese momento quizás de incredulidad, de preocupación, de angustia, de aflicción. El Señor Jesús está ahí escuchando también esos pensamientos o escuchando esas palabras. Y es también en nuestra vida, si hay alguien que de pronto está en esa situación, saber que el Señor Jesús ha oído ese clamor, esa necesidad, ¿no? Porque Tomás tenía esa necesidad porque su incredulidad, su duda, lo llevaba de pronto a encontrarse en una situación, como decía atrás, de lobreguez, de dificultad, ¿no? Y eso puede ser también la experiencia de muchas personas también en esta tierra, ¿no? Pero qué interesante que podemos encontrar a un Salvador que está dispuesto a escucharnos y a vernos donde estemos, ¿no? Muy bien, entonces Tomás precisamente cambia, afortunadamente, de la duda a la confianza, de la incredulidad a la fe, y digamos que la lección termina con ese matiz de esperanza. No seáis incrédulos es el último subtítulo. ¿Qué dijo Jesús a Tomás después de presentarle razones para creer? ¿Qué testimonio tenemos para que no seamos incrédulos como Tomás y merezcamos el mismo reproche? Muy bien, aquí está el reproche que tuvo que recibir Tomás. Esa palabra que el Señor Jesús le dijo: y no seáis incrédulo, sino creyente. Tomás, como hemos mencionado, tenía evidencias que podía decir: sí, creo. Porque habían evidencias. El Señor Jesús se había presentado al grupo de los demás compañeros, se ha presentado a las mujeres, había presentado a Pedro. Bueno, entonces, ¿por qué ahora él estaba en esa situación? O sea, tenía evidencia, ¿no? Por eso el Señor Jesús tuvo que reprenderlo y decirle: no seas incrédulo, sino creyente. Pero esto también, aquí la siguiente parte de la pregunta es para nosotros, ¿no? ¿Qué testimonio tenemos hoy? Ya no Tomás, sino nosotros. ¿Qué testimonio tenemos también para que si somos incrédulos, entonces también recibamos el reproche del Señor Jesús? Y el libro de 1 de Juan 1 y 2 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos han podido contemplar. O sea, ¿hay evidencias para nosotros creer? Hay muchas evidencias. La palabra de Dios está llena de evidencia. Nuestra experiencia, la experiencia de nuestros hermanos, hay muchas experiencias en las cuales podemos seguramente confirmar y no en ningún momento dudar. Que sí, hay razones para dudar, sí las vamos a encontrar. Y muchas también, pero todo depende de nosotros en el lugar que nos coloquemos, ¿sí? Si nos colocamos en un lugar donde Satanás va a trabajar para llevarnos, distraernos, alejarnos, ahí lo vamos a encontrar. Pero si nos colocamos de parte del Señor, el Señor nos va a mostrar muchas cosas para que podamos creer en esa palabra. Y aquí hay una parte de la nota que dice: debemos orar más y hacerlo, pero hacerlo ¿con qué? Con fe, porque la oración es necesaria, pero esa oración de fe, cuando nos reunimos, oramos y creemos, o sea, no podemos levantarnos después de una oración y estar en duda: ¿será que sí el Señor me va a escuchar esta oración?
¿Será que sí? ¿Será que esto? No, ahí ya estamos perdiendo esa bendición. Pero cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos levantamos de esa oración haciendo ya realidad eso que hemos pedido, sin ninguna duda, porque la promesa del Señor está dada, entonces ahí vamos a recibir la bendición de Dios, porque es la promesa del Señor. Amén. Entonces vemos ese llamado: no seáis incrédulos. La vida está cimentada en la fe, en la confianza que necesitamos en el Señor, la vida de oración, la vida de estudio de la Biblia, precisamente en avanzar para salir de la incredulidad, ser creyentes, ¿no? Dios dice: no seáis incrédulos, sino creyentes. El Señor necesita de esos creyentes en su pueblo. Muy bien, vamos a analizar la pregunta número 7 con ese subtítulo que dice: bienaventurados los que creen. Qué hermoso, ¿no? Aquí la conclusión de la lección nos trae un mensaje motivador, en el cual nos tiene una bienaventuranza. Y la pregunta número 7 dice: después de verle y tocar sus heridas, ¿qué reconoció Tomás ante el Salvador? ¿Somos bienaventurados cuando actuamos como Tomás o cuando confirmamos completamente la palabra del Señor? Sí, hay un cierre muy especial acá, y esta bienaventuranza tan maravillosa. Y el episodio, que comienza un poco triste, un poco preocupante, ver a un discípulo con estas actitudes, pero ahora vemos a un discípulo transformado, a un discípulo expresando su confianza total en el Señor. Por eso dice que Tomás respondió y dijo: Señor mío. El primer reconocimiento que él hace de Cristo es como el Señor, y no está quizás dándole un saludo como nosotros a veces a alguna persona le decimos Señor, fulanito de tal, ¿no? Por respeto. Ese Señor para un individuo es con minúscula. Vemos aquí Señor en mayúscula. Es un título divino, es un título que los autores del Nuevo Testamento precisamente le daban al ser divino. Es un título aplicado a la deidad. Entonces está reconociendo que Cristo es el verdadero Dios, el mismo Dios, Jehová del Antiguo Testamento. Y en la segunda expresión, cuando dice y Dios mío, y mira que tanto la expresión Señor y Dios, Él se apropia de ellos. No dice el Señor de Juan, no dice el Señor de Pedro, sino el Señor mío y el Dios mío. A Dios precisamente lo está, pues el título, como Él lo dice, está reconociendo toda la deidad. Y los autores del Nuevo Testamento, inclusive los traductores de la Septuaginta griega en hebreo, ellos el nombre Jehová para el griego lo traducían como Dios o Teos. Entonces está reconociendo que en Dios estaba esa salvación, lo que Él necesitaba. No era Jesús un impostor, no era Jesús un personaje más, un profeta más allí, sino que era el verdadero Dios que estaba allí salvando a la humanidad. Leíamos en una nota anterior que Él había perdido, o tenía la esperanza mejor, de un reino terrenal. ¿Sí? Quería quizás un Mesías para destruir a los Césares, al poder de Roma, pero Él necesitaba un Mesías espiritual que perdonaba sus pecados, que le transformaba espiritual y también físicamente en todas las dimensiones del ser. Y eso es lo que Pedro también como discípulo certifica en su carta: a quien amáis sin haberle visto, ¿no? A veces la gente se burla, los ateos. Bueno, ¿dónde está Dios? Para verle, y si veo, creo, con la actitud de Tomás, ¿no? Pero Pedro nos dice: a quien amáis sin haberle visto. Ese es el poder de la fe, la confianza de la fe, que también tiene sus evidencias. ¿En quién? Creyendo, aunque ahora no le veáis. Entonces nuevamente nos repite el amarle y el creerle, aunque no lo veamos. Y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese también fue el resultado de Tomás. Se llenó de gozo, se llenó de alegría, y es lo que el Señor quiere para su iglesia,
para cada uno de los oyentes, que podamos creer, aceptar esa revelación de Jesús, nos va a llenar de gozo, de paz, de una certeza, de una convicción, porque Tomás se convirtió en un discípulo que estuvo dispuesto a predicar no solo en Jerusalén, hasta otros lugares, y dispuesto a morir como un mártir por la vida, porque creyó en Jesús como su Salvador. Así es. Quiero resaltar de pronto dos cositas de la nota, ¿no? Y hay una que dice allí: la fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. ¿Y la tuya? Porque eso fue para Tomás, dice, habría sido más grata si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de los hermanos. Durante esa semana los demás compañeros le habían dicho la experiencia que habían tenido, cómo el Señor Jesús se había manifestado y que era algo real, que ellos lo podían contar. ¿Y por qué no le creía a ellos? Entonces, hubiera sido más grata la experiencia si hubiera creído por el testimonio de sus hermanos. Y esa puede ser la tuya, puede ser la mía, en el cual debemos también creer. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el testimonio de otras personas que han sido transformadas, cambiadas, cómo el Señor las ha llevado de una manera maravillosa a sus pies. Eso debe confirmarnos, eso debe de llevarnos a una entrega más completa y a un asunto de no tener ninguna duda de esto, ¿no? Pero hay otra parte más que dice en la nota, en esta parte dice: los que se acostumbran a mirar el lado sombrío o murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Los que se acostumbran a mirar el lado ¿qué? Sombrío. ¿Vamos a encontrar lado sombrío? Lo vamos a encontrar. Vamos a ver seguramente asuntos de quejas, sí. Pero qué interesante, o sea, ¿de qué lado estás? Estamos del lado de aquellos que estaban fervorosamente orando con fe, creyendo en su palabra, mirando las evidencias que tenemos, tanto en la palabra de Dios como también en la experiencia de nuestros compañeros, de nuestros hermanos. O estamos mirando quizás el lado sombrío. ¿Cómo es mirar el lado sombrío? De pronto las cosas tristes que nos suceden, las experiencias desanimadoras que muchas veces son las que contamos, que nos llevan a otras personas a desanimarse. O estamos contando las experiencias que motivan, que animan, esas experiencias que hemos tenido con el Señor. Entonces, ahí está. O estamos murmurando, estamos quejándonos. Y estas cosas... Los que hacemos estas cosas o los que hacen estas cosas, dice aquí, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque es colocarnos al lado del enemigo, para que Él nos use como sus instrumentos, en vez de colocarnos de parte del Señor y que Él puede usarnos como sus instrumentos. Entonces, ahí está para que cada uno de nosotros reflexionemos. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estamos hoy? Estamos quizás al lado del lado de Tomás, dudando, quizás... allí con lobreguez, con tristeza, con celo, ¿sí? O estamos de parte de aquellos que sin ver creen, sin tocar creen, o sea, porque es la evidencia de la palabra de Dios. Es una reflexión que nos debe llevar a nosotros a sacar conclusiones, bueno, ¿de qué lado estoy cuando de pronto sucedan estas cosas? Hay una bienaventuranza entonces para los que creen. San Mateo 5, en el famoso Sermón del Monte, tenemos toda una sección dedicada a las bienaventuranzas. Pero aquí también, terminando este ministerio, la vida terrenal del Señor Jesús, vemos que da esta bienaventuranza. Bienaventurados los que creen. Leí de un trabajador que dudaba si él iba a permanecer en su trabajo, y dadas estas circunstancias, él vivía muy lejos del trabajo, desde su lugar donde él debía trabajar. Y entonces después le preguntaron, pero a ver, ¿y tú por qué vivías por allá tan lejos y no te trasladaste a vivir aquí más cerca del trabajo? Yo dije, es que no, realmente yo no sabía si iba a permanecer en ese trabajo. ¿Y cuánto tiempo llevas en ese trabajo? Llevo 60 años en este trabajo, y no se trasladó y estaba viviendo con esas limitaciones. ¿Será que la duda, será que la incredulidad, será que la falta de fe nos está limitando a nosotros? ¿Nuestra vida cristiana se basa en la incertidumbre o tenemos una clara confianza en el Señor? Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios.
no seamos como Tomás, sino que pueda reverdecer la fe, la esperanza, la confianza en Dios, aún en tiempos difíciles, para avanzar hacia adelante y hacia arriba. Amén. Dios nos ayude entonces para que en este tema que hemos concluido podamos sacar las mejores lecciones para nuestra vida, la aplicación en el cual ese título, bienaventurados los que creen, podamos estar de ese lado. Dios nos dé su bendición y su gracia. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado de poder también estudiar este tema tan interesante. Esperamos que las personas que pueden escucharnos, vernos también a través de estos medios, puedan ser también tocados con tu Santo Espíritu. Que este tema pueda llegar a sus corazones y esas personas que no han tomado decisiones para ti, Señor, tócalas y que ellos puedan tomar decisiones para ti. Y en este tiempo en el cual estamos viviendo, Señor, que sea ese momento en el cual nos acerquemos más a ti. Para nosotros también, si hay duda, incredulidad, si hay lobreguez, si hay quizás queja o murmuración, Señor, quita esto de nuestro corazón, que podamos estar dispuestos a creer en las evidencias de tu palabra con toda certeza y así de esa manera podamos encontrar las bendiciones que tú tienes para nosotros. Regálanos tu gracia, el perdón de nuestros pecados, bendice a cada uno de los hermanos y visitas que seguramente han de escucharnos. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor les bendiga.